Esto es La Verdad Incómoda, episodio 3. ¿Es Amway una estafa? Parte 3. Y yo les había dicho que en el siguiente video, en esta tercera parte, íbamos a hablar de los préstamos. Pero no sé si me vaya a alcanzar el tiempo, porque vamos a continuar hablando del sistema educativo. ¿Y por qué? Bueno, porque ayer recibí un mensaje curioso de alguien, que perteneció a esta organización. Y me dice que lo único que le gustó de pertenecer a todo eso, que todo era un desastre, pero que lo único que le gustó, lo único bueno que se llevó fue el sistema educativo. Yo la dejé quieta y ella misma se empezó a responder y dice, bueno, claro, a mí me gustaban mucho los libros, no estaba acostumbrada a leer, entonces empecé a recibir estos libros y me gustaron, eran de crecimiento y desarrollo personal, pero bueno, la verdad es que yo los hubiese podido comprar por mi parte, quizás no tenía la motivación para hacerlo, ya que lo encontré. Bueno, perfecto. Para ti, para que te evites todo ese gasto, que el sistema educativo de las organizaciones que se crean legalmente y jurídicamente detrás o en el nombre de la compañía de la compañía Amway cuestan 25, 50 dólares, 100 dólares, 150, 200. He visto varios precios de diferentes organizaciones. Cuando estuve adentro de modo emprendedor y logré cruzarme con los líderes o los responsables de otras organizaciones, los dueños de otras empresas, así como modo emprendedor de otras organizaciones, yo les hacía rápidas preguntas puntuales y logré obtener mucha información. El asunto es que los precios varían. Entonces tú agarras ChatGPT, le dices que te dé los 100 libros más vendidos en toda la historia de crecimiento y desarrollo personal y te va a dar esa lista de 100 libros. Y los vas a poder comprar en Amazon, uno por mes, y te van a costar menos de 20 dólares cada uno aproximadamente. Y ahí vas a tener libros por lo menos para 8 años, así que no necesitas eso. Ahora, de resto, lo que te están cobrando del sistema educativo es el acceso a lo que son las conferencias semanales, los seminarios y las convenciones y un material audiovisual que es pura tontería motivacional. Ok, ahora bien, vamos entonces a los números. ¿Por qué? Porque es que el meollo del asunto es el sistema educativo. O sea, no te despistes, no pierdas tu tiempo pensando en otra cosa. Todo el meollo del asunto de esto es el sistema educativo. La empresa que se crea para manejar y controlar el sistema educativo que crean para poder extraerte todo el dinero posible, para exprimirte. ¿No? Bueno, vamos a colocar los números. Mira. Vamos a hablar solamente de convenciones, Y vamos a hablar de una organización pequeña, como lo era Modo Emprendedor, que no era de las más grandes. Era una organización pequeña. Lo que pasa es que hizo mucho ruido por las condiciones de que fue una pareja de venezolanos que llegaron aquí, huyendo de Venezuela, el cuento, la novela. Ellos agarraron y empezaron a salir adelante, a prosperar, empezaron a crear esta organización, conectaron a muchos jóvenes, era un movimiento joven. Y entonces eso causó, digamos, mucho alboroto. ¿Ok? Entonces, no era una organización grande, era una organización relativamente pequeña comparada con otras organizaciones que tienen muchos más miembros. Así que, en el momento más alto, en el mejor momento de Modo Emprendedor, ellos podían tener aproximadamente unos 350 miembros activos. Eso podía llegar a 400. Eso podía bajar a 250, subir a 500, pero en su mejor momento 350. ¿Ok? Y eso eran personas repartidas por todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente, los venezolanos que llegaron, este alboroto comenzó fue en Miami, en la ciudad del Doral. Entonces, las personas que llegaban aquí, por lo general llegaban por ahí por el Doral en Miami, pero muchos iban a otras partes. Entonces el primo, el amigo, el vecino que estaba en Texas, que estaba en Charlotte, que estaba en Carolina del Norte, en Houston, etc., los iban contactando y iban registrando personas por todas partes. En su mejor momento, 350 personas. Una boleta para ir a la convención con un precio de, vamos a colocar 350 personas. Empieza tú a sacar los números, agarra papel y lápiz y empieza a sacar los números para que me sigas. 350 personas. A esas 350 personas le decían que compraran todos los boletos que pudieran. Unos compraban solamente uno. Unos compraban 3, 4, 5, otros compraban 10, otros compraban 20. ¿Por qué? Porque les lavaban el cerebro diciéndole que entre más compraran entradas, más posibilidades tenían de que se registraran personas que ellos le iban a regalar esas entradas
para invitarlos a la convención y que entonces ahí podían tener un diamante oculto, una persona que les iba a traer montones de personas a la organización. Entonces, todo eso es pura labia, pura tontería. Lo que querían era que compraran el montón de entradas. Vamos con los números. Así que en promedio vamos a multiplicar esos 350 por 5. O sea, entre los que compraban una y los que compraban muchas, vamos a hacer un promedio de 5 entradas por persona. 350 por 5. Eso nos da 1.750. El precio de las entradas no bajaban de $100. En ocasiones podían valer más, sobre todo cuando eran algo que le llamaban el Homecoming, que era la convención principal del año. Pero vamos a ponerlas en $100. Multipliquemos eso por $100. Tenemos $175.000. Ok, ahora vamos a agarrar en un momento en donde no había COVID, sino que la gente iba a los centros de convenciones, a estas convenciones, a asistir a estas convenciones. Entonces esos lugares, esos locales tenían que pagarlos. El alquiler de un local de esos podía estar alrededor de $25.000. Habían otros más económicos, pero vamos a poner uno de $25.000. Vamos a restar 25.000. Ok, esos 25.000 nos deja con $150.000. Muy bien, ahora estamos invitando a 1 o 2 diamantes. Esos van a cobrar $5.000. Vamos a decir que invitaron a 2 diamantes de otra organización, a 2 falsos diamantes de otra organización, que calificaron hace 10 años atrás. Pero recuerda, entre ellos no se pisan la manguera, ¿ok? Ellos siguen diciéndose que son diamantes. Entonces, $5.000 cada uno. Bueno, entonces vamos a restarle 10.000. 10.000, nos quedan 140.000. Ahora, los secuaces de esta organización, vamos a empezar a decir nombres. Luigi Melo, Santos Rivas, Leonardo Rea, vamos a darlo hasta ahí. Esos 3 podían estar cobrando alrededor de unos $3.000 cada uno en esa convención. Son $9.000. Vamos a restar 9.000. Y metí de más, porque es que Leonardo Rea nunca fue esmeralda. Para ir a una convención tienes que ser esmeralda. O sea, para poder ser conferencista en una convención. Pero Santos Rivas, en algún día, hace esos 200 años, en Venezuela, a punto de comprar sus calificaciones, como lo hacía todo el mundo, entonces él se hizo diamante por allá. ¿Okay? Él no era diamante aquí en Estados Unidos, pero Dani le valía el diamante de Venezuela para poder darle participación en la repartición de dinero y lo ayudara con la energía y la sinergia de la organización. El Luigi fue esmeralda en Colombia hace 3.000 años atrás. Entonces Dani se lo trajo moribundo a los Estados Unidos, le vendió un sueño aquí, lo insertó aquí con la misma intención. Mira, ayúdame a sacar esta cosa adelante. ¿Okay? Tú sabes que, o sea, él ya no valía nada, pero aquí, tú sabes, el profeta vale es en tierra ajena, no en su propia tierra. Entonces aquí lo vendieron como si fuera, el super conferencista. Más aburrido como conferencista y me mato. Santos Rivas por lo menos hace reír. Su contenido es vacío, pero por lo menos hace reír, divierte, ¿no? Muy bien. Y Leonardo Rea, que no fue nunca a convenciones, pero sí dio seminarios y muchas conferencias, te dormía. O sea, era un muchacho que no tenía léxico, no tenía vocabulario, no tenía contenido, no sabía hablar, se le enredaban las palabras, pero era como el hijo perdido de Dani, el hijo ese mayor que él quiso haber tenido ahí bajo su hombro, y entonces lo acobijó y lo quiso tener como que, bueno, mira, si yo de esto hice un platino, imagínate lo que puedes ser tú. Así lo vendió, así se lo vendía a la gente, ¿no? Entonces, bueno, $9.000. Vamos a decir que había otra persona allí, Joan Caldera, que él no estaba metido como que, o sea, era de ese grupo, era de los que estaban allí, que tenían su calificación. En algún momento él calificó esmeralda, pero él no compartía, esa fue mi percepción y me di cuenta de eso e investigué sobre eso. Él no compartía muchas de las ideas que se difundían en el mundo emprendedor y sus prácticas. Así que él trataba de mantener eso un poquito moderado en su organización, porque él hacía el negocio en Orlando, no en Miami como el resto del grupo. Sin embargo, eso se le escapaba de las manos porque controlar a la gente es muy difícil. Pero él y su esposa no estuvieron inmiscuidos en todas las patrañas y todas las cosas que ellos hacían. Claro, de aquel lado, el único que estaba casado era Dani con su esposa, ¿no? Y los otros eran solteros, así que se pueden imaginar el desastre. Mientras que Joan sí estaba casado. Entonces, él no podía hacer desastre, ¿ok? Él hacía el negocio y ya. Muy bien. Entonces, quedamos en $131.000. Vamos a regresar a los números. $131.000. Ahora vamos a decir
que en gastos varios, vamos a decir, los viáticos de estos diamantes que se traían los dos de afuera, avión, las comidas, eso duraba un fin de semana, y el hotel, vamos a poner unos 5.000, 6.000 dólares, ¿le parece? Vamos a poner 6.000 dólares en esos gastos. ¿Ok? Quedan 125.000. Y vamos a colocar gastos varios de perolitos y cositas que ponían y qué sé yo, algunas luces, sonido, no sé, vamos a colocarle 15.000 dólares. 15.000 dólares. Estamos quedando en 110.000 dólares. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes cobran ese dinero? Ese dinero lo cobraba, por supuesto, la mitad de ese dinero se lo llevaba Dani porque él fue el que creó Modo Emprendedor, ¿no? Él es el dueño de la empresa. Y por supuesto, él era el llamado diamante de ese grupo, aunque calificó una sola vez y no calificó más. Pero bueno, el diamante de ese grupo era él. Entonces, y él creó el Modo Emprendedor, o sea, la empresa está registrada a su nombre. Entonces, él se llevaba la mitad. ¿Ok? O lo que quedara. Y los demás se llevaban una porción. Es decir, el Luigi Melo cobraba como esmeralda, el Santos Lever intentó cobrar como diamante, pero le pagaban más o menos porque sabían que no había calificado hace un montón de tiempo. Había otra persona que había entrado al grupo que también había sido diamante, entonces se dio cuenta que a él no le querían pagar como diamante, pero a Santos Lever sí. Entonces eso ocasionó un conflicto de interés que terminó por la expulsión de esta otra persona, a la cual no voy a mencionar porque no tengo su autorización. Y ellos podían estar cobrando por esa oratoria probablemente entre 3.000 y 5.000 dólares. ¿Okay? No creo que Dani les hubiese dado 5.000 dólares, ellos pudiesen estar en 3.000 dólares. Entonces vamos a decir que cada uno le daban 3.000, son 6.000. Muy bien, son 6.000. Entonces nos están quedando 104.000 dólares. Y sucede que Modo Emprendedor estaba registrado dentro de la organización, o sea, formaba parte de la organización de Team Global. Entonces no era independiente y de ahí viene el resto de este asunto. Entonces Team Global se llevaba aproximadamente el 25% de eso. Y aquí viene la ruptura. 26.000 dólares le quedaban a Dani, más o menos 80.000, 70.000 dólares. Ah, y tú todavía estás pensando que el sistema educativo es que quieren que tú salgas adelante y que te van a dar un libro para que tú te conviertas en Elon Musk. No. Lo que te quieren es exprimir a través de los seminarios y de las convenciones. Ahora, agarremos esos 70.000 dólares. Vamos a agarrar esos 70.000 dólares y los vamos a multiplicar por 4 convenciones al año. Estamos hablando de 280.000 dólares. Vamos a decir que $250.000, $250.000. Ese dinero no lo recibían ellos a través de Amway, de la venta de productos, porque no les quedaba casi nada, porque lo mismo que ganaban de la venta de productos lo recirculaban adentro para poder cerrar las calificaciones y poder mantener los pines el mayor tiempo posible. Así sea por lo menos por 6 meses, así sea un platino, por lo menos, para poder estar cobrando del sistema educativo. Entonces, si a eso le sumamos los seminarios, que más o menos por seminario le podían estar quedando a Dani 20.000 dólares, y eran todos los meses menos 4, es decir, eran 8 seminarios, entonces saca tú la cuenta. Son 8 por 2, 16, son 160.000 dólares más. Estamos hablando de unos 400.000 dólares. ¿Tú crees que esa es razón suficiente para pelearse? Pues esa fue la razón por la cual Dani se peleó con el dueño de la organización de Team Global, a cual no voy a mencionar su nombre porque tampoco me dio su autorización para hacerlo, pero esa fue la razón por la cual se pelearon. Dani le dijo, mira, la mayor cantidad de gente la tengo yo no te voy a dar más del 25%, te voy a dar, no sé, el 5, el 10%. El detalle de lo que él negoció en porcentaje no lo tengo ahorita en la mente. El asunto es que Pepe Cohen, oh my God, bueno, él agarró y le dijo, mira, yo lo siento mucho, pero esto, las reglas son las reglas, esto hasta aquí es legal, así que esto es lo que hay. El asunto es que él agarró y rompió, pero como no era diamante calificado en ese momento, no podía abrir una nueva organización porque tenía que ser diamante y creo que tenía que continuar siendo fundador por 3 años y él no tenía eso. Así que le tocó agarrar su coroto e irse a la organización de unos mexicanos, que no voy a mencionar tampoco su nombre, a una organización de unos mexicanos que construyeron el negocio en California y apegarse a ellos y pidió permiso de Amway para poder hacer eso. Y esa es la historia, esa es la razón del meollo del sistema educativo. Y en el siguiente video sí vamos a hablar del detalle de los préstamos con nombre y apellido, para que tú no caigas en lo mismo. Así que nos vemos en el próximo video.